Holy God, we want to thank you, Santo Dios, queremos agradecerte. both individually and corporately. We come before you, Tanto individual como corporativamente, venimos ante ti, seeking for a common understanding of your word, buscando un entendimiento común de tu palabra, but just as importantly, an individual experience with you. pero tan importante como eso, una experiencia individual contigo. We pray these things in Jesus' name. Amen. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. In our first presentation that we had earlier today, En la primera presentación que tuvimos hoy más temprano, I wanted to clarify the tension that I think exists in Revelation 17. quería aclarar la tensión que yo creo que existe en I'm Apocalipsis not saying 17. it doesn't exist elsewhere, but our focus is on this chapter. No digo que no exista en ningún otro lado, pero nuestro foco hoy está en este capítulo. So, as you or I, as anybody reads these 18 verses, Así que cuando cualquiera lee estos 18 versículos, we're obviously confronted with a lot of information. somos, al leer estos versículos somos confrontados con mucha información. At first sight, I A primera think vista, we're naive, we naively think that it's quite straightforward and simple to understand. a primera vista, ingenuamente creemos que está todo muy claro y es simple de entender. I think many of us in the movement have approached our current studies of Revelation 17 in a very casual fashion. Creo que muchos en el movimiento han abordado nuestro estudio actual de Apocalipsis de una manera muy casual. We've assumed that we've understood things, Asumimos que hemos entendido las cosas. and I also think we've assumed that these models or these stories are relatively straightforward. Hemos asumido que estos modelos, que estas historias son relativamente claras. Personally, I don't think that they are. Y personalmente no creo que lo sean. It's not just the fact that we've misunderstood things. I think we haven't understood things clearly right from the very beginning. Y no es el hecho de que hemos malentendido cosas, sino creo que hemos entendido las cosas So claramente by desde el principio. your pursuit of knowledge, En tu búsqueda, en mi búsqueda y en tu búsqueda de conocimiento, all of us have tried to be more circumspect, more diligent in our analysis of these words. todos hemos intentado ser más circunspectos en nuestro análisis, más diligentes. And that's made us look at these words, these verses, in a much more critical fashion. Y eso hizo que veamos estos versos de una manera mucho más crítica. Or describe what these verses, what these words, what these symbols, verses, words, symbols are saying. O describir qué es lo que estas palabras y símbolos están diciendo. It's the duty of every teacher to try to simplify what we read in inspiration. Es el deber de todos los maestros intentar simplificar lo que leemos en la inspiración. So as I've tried to do that, Así que al intentar yo hacer eso, this chapter, específicamente con este capítulo, I've tried to give a very simple perspective, a simple model that's broken down into two parts. traté de dar un modelo simple que se reduce a dos partes.
And I said that the chapter can be understood in two different ways, a panoramic perspective and a dispensational perspective. Y dije que el capítulo puede entenderse de estas dos maneras, una forma panorámica y una forma dispensacional. One of the words panoramic is one that I chose to use. I didn't invent the word, but I chose to use it here. Una de las palabras, panorámica, no la inventé a la palabra, pero elegí usarla acá. Dispensational is a common term that theologians, Christians use. Pero dispensacional es un término que comúnmente se usa en We've estos given estudios definitions of de both teología. words. Y hemos dado definiciones de And I ambas hope that palabras. we all are comfortable with those definitions. Y espero que todos estén cómodos con esas definiciones que dimos. So I asked for examples for dispensation, for dispensational views, and they're quite easy to give. We gave several. Yo pedí ejemplos de visiones dispensacionales y bueno, surgieron varios, es bastante, When it hay, came hay to muchos. a panoramic view, Pero cuando se trata de una visión and I asked panorámica, for examples in this chapter for that model, it didn't seem as easy. pero cuando pedí ejemplos de una visión panorámica y al buscar So en este the capítulo no first fue tan example fácil. that we came across, verse 18. El primer ejemplo con el que nos cruzamos fue el verso 18. I don't think anybody. I don't know if people are going to challenge whether or not that is a panoramic view or not. No sé si algunas personas van a desafiar el hecho de que este es For the un moment, I'm verso going con to una put visión panorámica. verse 18 is panoramic, so I'm going to put a tick to that. Por el momento voy a poner que el verso 18 We tiene didn't una visión spend panorámica. we didn't spend much time dissecting the verse or deconstructing it to confirm or not. No invertimos demasiado tiempo en el verso para confirmarlo. But when we looked at verse 8, Pero al ir al verso 8, it helped us to delve deeper into what the word panoramic meant. nos ayuda a ir más profundo en lo que la palabra panorámico significa In the context of our studies, not the definition of the en word. en el contexto de nuestro estudio, no de la definición de la palabra. And even though verse 8 contains the complete story, Pero incluso aunque el verso the 8 life, contiene the la death, and the historia resurrection completa, of the beast, la vida, la muerte y la resurrección de la bestia, 3 dispensations, tres dispensaciones, which is why we said that verse 8 here is a dispensational verse. que es por eso que dijimos que el verso 8 acá es un verso dispensacional. Even though those 3 dispensations form the whole or everything, Incluso cuando esas tres dispensaciones conforman el todo, and I think that they do, y yo creo que sí lo hacen, we had a fairly lengthy discussion to try to show that verse 8 is not a panoramic view. tuvimos una discusión extendida para mostrar que el verso 8 no presenta una visión panorámica. I didn't engineer the study. Yo no ingenié este estudio. As I said before, people had misunderstood what I had taught or what I have been teaching. Como dije antes, algunas personas han malinterpretado lo que yo enseñé o lo que estuve enseñando. And I wanted to try to hopefully simplify, at least clarify what I had said. Y quería intentar simplificar lo que dije, lo que he dicho. And hopefully that would allow all of us to get onto the same platform, have the same understanding of what panoramic means. Y tal vez eso podría ayudarnos a todos a tener el mismo entendimiento de qué significa panorámico.
beyond just a definition that it means the whole picture or everything. Más allá de la definición que significa la imagen completa o todo. I want to I want us all to be sure that this issue, this agenda isn't mine. I don't have an agenda or an objective. Quiero que todos tengan la seguridad de que esto no hay una agenda, no tengo un objetivo detrás de esto. The 18 verses have been given to us, and it's our duty to try to understand and explain them. Estos 18 versículos nos fueron dados y es nuestro deber entenderlos y explicarlos. And when I've tried to explain it, Y cuando yo intenté explicarlos, as I've said a moment ago, como dije hace un momento, it seems to me that there are two perspectives. me pareció a mí que hay dos perspectivas. And the one that seems to be problematic is this panoramic perspective. Y la que parece ser un poco problemática es esta perspectiva panorámica. And what I'm questioning is the issue the choice of word? Y lo que cuestiono, mi pregunta Panoramic. ¿es el problema la elección de la palabra panorámico? Did I cut out? Yeah. So what I'm questioning is whether or not the word panoramic is an appropriate word to use. O sea, la pregunta es, ¿la palabra panorámica es una palabra apropiada para usar? To Para do hacer that, eso, I guess we need to understand what I'm suggesting that word means conceptually beyond a dictionary definition. para hacer eso creo que lo que necesitamos es tratar de entender qué es lo See if que that significa para concept mí is esa palabra correct. conceptualmente, no la versión del diccionario, ver si ese And concepto que then estoy go utilizando es back to the correcto beginning and y de confirm entonces or not volver al whether or not principio y the actual confirmar word is an appropriate one or we o should come up no with a better si word. es una palabra apropiada, correcta o capaz tendríamos que haber utilizado otra palabra. So if that didn't make sense, let me rephrase it and Si eso repackage no what I'm tuvo trying to say. sentido, déjenme reformular lo que estoy diciendo. For me, Para mí, dispensation means the following. dispensación significa lo siguiente. When you talk about a particular story or person, Cuando hablas de una historia o persona en particular, an entity, an object, a una kingdom, entidad, whatever it un is, objeto, un reino, cualquier cosa, when you look at that thing cuando miras esa cosa and you see its journey, y miras su camino, the experience is, in plural, the experiences that it goes through, las experiencias que atraviesa, this is the dispensational perspective. esa es una perspectiva dispensacional. You see change. Vos ves cambio. Things are different at different points in this thing's life or existence. Hay cosas que son diferentes en diferentes puntos de la existencia de esta cosa. Life, death, resurrection. Vida, muerte, resurrección. I think most of us have a fairly good handle conceptually of what that looks like, what it feels like. Creo que la mayoría de nosotros tiene un buen concepto, una buena conceptualización de lo que esto significa, cómo se Now, ve, as cómo soon se as siente. we put that aside and then we go to panoramic, Pero al dejar esto a un lado y ir hacia panorámico,
a problem arises, surge un problema, which has led me to think maybe panoramic isn't such a good word, but maybe it is. que me ha llevado a pensar que tal vez panorámico no es una palabra tan buena, o tal vez sí lo es. So before we focus on the word, let's focus on what I thought I was seeing. Let me put it that way. Entonces, antes de enfocarnos en la palabra, vamos a enfocarnos en lo que yo pensé que estaba observando. I will remind us that a couple of other people in the previous study have seen this thing in a very similar way to me. Y déjenme recordar que un par de personas en el estudio anterior veían esta cosa de una forma Before I similar say I'm a not la que yo lo alone, veo. I'll just tell you how I see it, and then I'll open up to the floor to see if you agree or disagree. Entonces, yo voy a primero decirles cómo lo veo yo y después voy a abrir la conversación para ver si están de acuerdo o no. Just after the study, I'm doing both studies on in one document today. Hoy voy a hacer los dos estudios en un solo documento. So, dispensation, Entonces, dispensación, I'm saying, means change, yo digo que significa cambio, a change in this thing's existence or experience. un cambio en la existencia o la experiencia de estas cosas. Earlier, someone said it's the phases that this thing goes through. Más temprano alguien dijo, son las fases por las que esta cosa A literal example that's transita. given in the chapter is it was alive, it dies, and then it comes back to life. Un ejemplo literal que se nos da en el capítulo es este, estaba vivo, muere y vuelve a la vida. And then I used another word, which was panoramic. Y después usé otra palabra que es panorámico. And what I wanted us to see, or what I thought that meant, Y lo que yo pensé que eso significaba and then what I've tried to share, which I think has confused people, y que intenté compartirles, pero creo que los confundió, isn't merely that it's the summation of all the parts. no es meramente, no es que meramente es la I'll just suma put in de todas las parentheses. partes. Entonces voy a poner en paréntesis, Life, vida, death, muerte, resurrection resurrección, does not equal, I'm going to call it, from the definition that we had here, the whole picture. no es equivalente a, como lo dijimos más temprano, la imagen completa. I'm going to put the word everything Voy a poner la palabra todo or the whole, o el todo, complete. lo completo. So I'm saying that's not what I was trying to portray with the word panoramic. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que no es eso lo que yo estaba intentando mostrar con la palabra panorámico. Even though Incluso, the word panoramic, which means everything, does include all the parts. incluso cuando la palabra panorámico no significa todo, incluye todas las partes. So I recognize that it's a summation of all the parts, but that's not what I was trying to portray what it meant. Entonces, yo reconozco que representa la suma de todas las partes, pero no es lo que yo estaba intentando So transmitir. that's what everything that's in parentheses means here. Entonces, eso es lo que significa todo lo que está acá en paréntesis. That's why it says not equal. Por eso dice, no es equivalente. So what does it equal? Entonces, ¿qué sí es equivalente? So to try to keep this simple, I'm saying it meant no change. Entonces, para mantenerlo simple,
voy a decir que significa That's the algo que no point I cambia, wanted us to see. algo que no cambia, y ese es el punto que quería que That I veamos, thought that God wanted to show us. que es lo que yo pensé que Dios intenta mostrarnos. When you compare and contrast, Cuando comparás y contrastas, juxtapose, cuando juxtapones, I'm going to say God wants to show us that there's a tension. entonces yo quiero decir que Dios quiere mostrarnos que hay una From tensión. one perspective, there is no change. Desde una perspectiva no hay cambio, From another perspective, there's a pero lot of change. desde otra perspectiva hay mucho cambio. And the words that I use to describe the change model and the no change model was dispensation and panoramic. Y las palabras que yo elegí para mostrar el modelo donde hay cambio y el que no hay cambio son dispensacional y panorámica. So when I first did the several studies on this subject, Entonces, cuando primero hice varios estudios sobre este tema, I'm going to say, I don't know if I'm being too critical, in hindsight, I didn't explain it clearly. no sé si estoy siendo demasiado crítico, pero en una primera instancia no lo expliqué tan claramente. I thought I had, Pensé que lo había hecho, but I'm assuming that I hadn't because there's a lot of confusion on the subject. pero asumo que no lo hice porque hay mucha confusión sobre el asunto. To the degree Hasta cierto that punto, an experienced teacher like Rose will go into verse 8 and say she can see panoramic in there. que alguien fue al verso 8 y dijo, acá podemos ver algo panorámico. Which, if you just use a dictionary definition, I can understand. Que si usas la definición del diccionario, yo puedo entenderlo, But what I wanted us to see from this word panoramic, that there is no change. pero lo que yo quería que veamos desde esta palabra panorámico es que no hay cambio, Which is very different to the concept of summation or adding que, parts. que es muy distinto al concepto de sumatoria de partes o adición de partes. So there are two things. Entonces había dos cosas. I'm going to say that this line here is straightforward and we agree. Voy a decir que en esta línea es todo claro y estamos de acuerdo. That dispensation means change La dispensación significa cambio or a process o un proceso or phases o or parts of a fases, process. fases o partes de un proceso. But panoramic, Pero panorámico, which if you think means the whole story, si crees que significa la historia completa, it's very easy to get sucked into this idea that the whole picture is the sum of the parts. es fácil perderse o ser absorbido en esta idea de que la imagen completa es la sumatoria de las partes. The three steps are the whole story, Los tres pasos son toda la historia, which would mean that everything that's in this parenthesis would be an equal, not an not equal. lo cual significaría que todo lo que está en este paréntesis es equivalente y no que no es But what equivalente. I wanted us to see was that panoramic actually meant no change. Pero lo que yo quería que veamos es que panorámico lo que en realidad significa es que no hay cambio. It's the same story, Es la misma historia, it's the same events, son los mismos eventos, everything's the same. todo es lo mismo. But in this version of events, Pero en esta versión de los eventos, this version of the story, esta versión de la historia, from beginning to end, Alpha and Omega,
Desde el principio hasta el fin, alfa y There's omega, no change. no hay cambio. Wherever you were in time, Donde sea que estés en el whatever tiempo, dispensation you were in, cualquier dispensación en la que estés, it would always look the same. siempre se vería de la misma manera. That's what I wanted us to see by the word panoramic. Eso es lo que quería que vean con la palabra panorámico. So my question is Entonces, mi pregunta es, not the choice of word, no la elección de palabras, but is that what God is trying to show us in Revelation 17? pero ¿es eso lo que Dios intenta mostrarnos en Apocalipsis 17? So the question is, Entonces, la pregunta es it's a complex question una pregunta compleja, because it's a part statement, part question. porque en parte es declaración y en parte pregunta. One story. Una historia, I'm saying there's one story, Revelation 17. estoy diciendo hay una historia en Apocalipsis 17. And I'm saying there are two perspectives. Y estoy diciendo que hay dos perspectivas. One of them is change, Una de ellas es cambio and the other one is no change y la otra es que no hay cambio or constant. o constante. So there's this story that takes you through history and there's no change. Hay esta historia que te lleva una perspectiva que te lleva a través de la historia y no hay cambio. And there's the same story, but from a Y different después, perspective, y después está la misma historia, pero desde una perspectiva diferente, that says everything keeps on changing. que dice todo cambia constantemente. So if that's correct, Entonces, si eso es correcto, so that's question one. entonces esa es la pregunta número uno. And then question two would be, Y la what pregunta is the dos best sería, word? ¿cuál es la mejor palabra? So I was speaking with somebody, Entonces, yo estaba hablando con alguien and in that discussion, rightly or wrongly, y en esa discusión, sea correcto o incorrecto, there was a suggestion that hubo panoramic wasn't such a good view, hubo una sugerencia de que panorámico no era una palabra tan so buena. panoramic would be out, Entonces, en ese caso, quitaríamos panorámico and we could change it with the word overview. y lo cambiaríamos por la palabra And that would fix overview. everything. Y eso cambiaría todo. Because overview is a subtly different word than panoramic. Porque overview, que es como resumen, pero es como una palabra And it sutilmente is distinta a closer panorámico. fit to what I'm going to say God wanted to show us. Y es como que se acerca más a este concepto que yo digo que Dios intenta mostrarnos. The word overview, so we would have an overview picture Entonces, vamos a tener una visión general de la imagen rather than a panoramic view. en vez de una visión panorámica. Some of you might say they're so similar to each other, it's a moot point. Algunos podrían decir, son muy similares una con otra. So that's just a conversation that I had with somebody. Y esa es la conversación que tuve con alguien. And I just wanted to put that in the, I guess, public domain. Y quería hacerlo público. So, two parts. Entonces, dos partes. Part one, Parte 1, why is the chapter written this way? What is God trying to show us? ¿por qué el capítulo está escrito de esta manera? ¿Qué es lo que Dios intenta mostrarnos? I'm suggesting, Yo sugiero, and I've suggested this for a long time now,
He sugerido esto ya por mucho tiempo. One story, Una historia, two perspectives. dos perspectivas. Perspective one is constant change. La perspectiva uno es que hay un cambio constante. Concept two is El, no change. el concepto 2 es que no hay cambio. If that's correct, Si eso es what correcto, would be good words to describe the two models or the two concepts? ¿cuáles serían palabras para describir, palabras más apropiadas para describir los dos modelos, los dos Would conceptos? dispensational and panoramic be good options, or could you think of better words? ¿Dispensacional, panorámico serían buenas palabras o se les ocurren otras? So before we challenge panoramic, Entonces, antes de desafiar la palabra panorámico, I guess I'm assuming no one's going to challenge dispensational because it's a conventional term. asumo que nadie va a desafiar la palabra dispensacional porque es tiene un Why uso was the chapter convencional. written this way? Es por qué el capítulo fue escrito de esta manera. Over to you. Se los dejo a ustedes. Do you see one story from two perspectives, change and no change? ¿Ven esto de una historia con dos perspectivas, una con cambio y otra con donde no hay cambio? Now, as soon as I start using these terms, Ahora, tan pronto como empiecen a usar estos términos, what I'm reticent is that we go to the book of Daniel and go to the daily, which is where I think many of you might be going in your thoughts. estoy un poco reticente a que lo que suceda es que vayamos a Daniel y vayamos al continuo, porque sé que I'm not seguramente saying eso está it's en la, wrong. la mente de muchos de ustedes. No estoy diciendo que eso esté mal. Maybe you'd say it's just a repeat and enlarge of that Daniel model. Puede ser que sea una repetición y ampliación, que ustedes digan que es una repetición y ampliación de ese modelo de But I don't Daniel, want us to go there or do that. pero no quiero que vayamos ahí, no quiero que hagamos eso. More than that, I'm saying that you shouldn't be doing that. Incluso más allá, estoy diciendo que no Try deberían to hacer eso, understand the chapter by itself. sino que intenten entender el capítulo por sí mismo. Is that what you're seeing? Where I've got question one or statement one. Is that ¿Es what eso you lo see? que es esto lo que ustedes ven? Or are El you punto seeing uno. something completely different? ¿O ven algo completamente diferente? Rose. Rose. So Rosa said the reason she thinks it's written in the way that she reads it Ella dice que la razón por la que está escrito en la forma en la que ella lee is that when you look at the panoramic view, es que cuando ves la visión panorámica, God wants to ensure what? Dios quería asegurarse. So the reason that we have a panoramic view Entonces, is la that razón por God la que doesn't want us to tenemos get lost in the la, details. la razón por la que tenemos una visión panorámica es porque Dios no quiere que nos perdamos en los detalles. And Rose defined the details as those steps through history or those dispensations. Y Rose define los detalles como los pasos en la historia o las dispensaciones. Yes. ¿Sí? What worries me, Rose, Lo que me preocupa, Rose, is that you've already bought into what I'm saying. es que ya compraste lo que yo estoy diciendo. And I just want you to assure me Y yo quiero que me asegures that what you just said, que lo que dijiste, lo que acabas de decir, I'm going to agree with it because it just sounds like what would say. yo voy a estar de acuerdo porque suena muy parecido a lo que yo acabo de decir, Is that it's you speaking, not me speaking. pero quiero que seas vos hablando y no yo hablando. What I don't want to do is pin you down and say show me where, because
the dynamic doesn't allow us to do that. No es que te quiero sostener contra el piso y decirte, mostrame dónde". No, no es ese el punto. So my question is, this is really you seeing this, not me. Mi pregunta es, realmente sos vos viéndolo y no yo? Okay, Ok. I'll stop there. I might come back. Charity. Vamos a parar ahí. Voy a volver tal vez. So Charity says she sees an emphasis on the woman in the chapter. Charity dice que ella ve un énfasis en la mujer en el capítulo. Whenever you talk, just try to keep eye contact with me, because then you remember. Go ahead. So Charity has said that the focus is about the woman because Charity dice que that's how the chapter is introduced. el foco está en la judgment mujer on the porque woman. esa es la forma en la que se introduce el capítulo, el juicio sobre la mujer. Not easy. Go ahead. Is spoken of within the perspective of the woman. So because it begins with the woman, Entonces, porque comienza con la mujer, and I'm going to suggest that it ends with the woman, even though you y didn't yo say that, voy a sugerir que termina con la mujer, si bien nadie dijo eso. then all the details about the woman. Entonces, todos los detalles son de la mujer. So all the details of the chapter are Entonces, within the todos los de- context or about the details of the woman. Entonces, todos los detalles en el capítulo, de alguna forma, tienen que ver con detalles sobre la mujer. Okay. ¿Ok? So based upon that, it shows Charity that there is no change. Entonces, basado en eso, Charity muestra que no hay cambio. Why does it not show you that this is a story about the changing experiences of this woman? ¿Y por qué no te muestra que esta es una historia sobre las experiencias que cambian a esta mujer? Where do you see no change? ¿Dónde observas el hecho que no hay cambio? The way you've just described it. Por la forma en la que lo describiste recién. I'm not looking for a verse per se. No estoy buscando un versículo. So Charity said that she'd have to go to a verse. Entonces, Charity dice que ella tiene que ir a un verso. And I'm going to suggest Y yo voy a sugerir any verse you go to, que a cualquier verso que vayas, it's likely to be a dispensational perspective of that woman. es muy probable que sea una perspectiva dispensacional de la mujer. So Charity asked me a question. She said, I'm asking of her and of everybody to show where there is a perspective of no change. Charity me pregunta si le estoy preguntando a ella o a todos si hay algún lugar donde está esta perspectiva de no cambio. Give us the verse, if you got one. Si tenés un verso, úsalo. Okay. So the chapter is the story of the work of the woman. Entonces, el capítulo es la historia de la obra de la mujer. Just to interject, I'm pretty sure that this logic isn't going to get to where you want to go. Estoy bastante seguro que esta lógica no te va a llevar a donde querés ir.
You're going to tell me about the work of the woman. ¿Querés hablarme sobre la obra de la mujer? You don't understand. Forget the word panoramic. Olvídate de la palabra panorámico. Do you see in this chapter anywhere that when you go from beginning to end, there is no change? ¿Ves en alguna parte de este capítulo que, There's a constant. que algo que señale a que no hay cambio, que es una constante, algo que sea una constante? The Charity's now taken us to verse 3. Charity ahora nos lleva al verso 3 She says that there's a woman sitting on the beast and that doesn't change. y ella dice que hay una mujer sentada en una bestia y que eso no cambia. Is that what you're saying? ¿Es eso lo que estás diciendo? Ok. And we'll give you the liberty to forget the scarlet bits. Y te vamos a dar la libertad de que te olvides de las partes de la escarlata. Blessing. Blessing. We're focusing on question 1. That's where I want us to all focus our attention. Nos vamos a enfocar en la pregunta 1. Ahí es donde quiero que pongamos nuestra atención. So, first of all, you said a statement that you agree with that thesis, if I can say. Primero decís que estás de acuerdo con esta You tesis, agree si that lo puedo this decir is de alguna what the manera. chapter is doing. It's looking at one story, two perspectives. Que estás de acuerdo con que esto es lo que el capítulo dice, mirar una historia desde dos perspectivas. And Blessing said that he wants to attempt to answer why it's done this way. Y Blessing dice que él va a intentar responder por qué esto está hecho de esta manera. So John, who is the person that has to write the information that the angel is going to give to him, Entonces Juan, que es la persona que tiene que escribir la información que el ángel le va a dar, Juan, and then there is us. y We después, who have por un lado to está Juan y por otro lado understand estamos what John nosotros, has que written. tenemos que entender qué es lo que Juan ha escrito. So the two people, John and us, we're Entonces, separated in time. las dos personas, Juan y nosotros, estamos separados en el tiempo. And because we are looking at this information, this story in different times, Y debido a que estamos viendo esta historia en tiempos distintos, it limits what John can write, limita what lo que John can Juan, describe, what John can lo, write and what he can describe. lo que Juan puede escribir y lo que puede describir. So because we're in different time periods, Entonces, debido a que estamos en distintos periodos de tiempo, and John doesn't know when we're going to be reading this, y Juan no sabe cuándo vamos a estar leyendo esto, plus the fact that he can only write from his generational perspective, his view of things, aparte del hecho de que él solamente puede escribir desde su visión de las cosas, desde su generación, so he can only describe things from his world view, not from entonces our world view. él puede describir las cosas solamente desde su cosmovisión, no Because la of those nuestra. limitations, Y debido a esas limitaciones, because of that complexity, that difficulty,
debido a esa dificultad, esa complejidad, God has to give clues or hints that there's more to the story than just the words themselves can portray. Dios tiene que darnos algunas pistas de que hay más en la historia de lo que las palabras pueden mostrar. Do that again. So the hints that God has given to Entonces, us through John, las pistas que Dios nos da a nosotros a través de Juan, those hints, those clues, esas pistas, esas allow us to try to understand and see nos permiten what intentar John entender was shown. y ver lo que se le mostró a Juan, With all the limitations of people who live in completely different worlds. con todas las limitaciones que implica dos personas viviendo en mundos y tiempos diferentes. So these tools are given to circumvent educational problems, language problems, Entonces, estas herramientas se nos dan para poder sortear problemas de lenguaje, problemas educacionales, and that the world has changes, over thousands of years. y los cambios del mundo a lo largo de miles de años. Is that a fair summary of what you said? ¿Es un buen resumen de lo que dijiste? So if I try to summarize that, Entonces, si intento resumir eso, if you just gave the story through examples or dispensation or change, si vemos la historia a través de ejemplos o cambios, because of various problems, debido a varios one problemas, of them is that John can't describe things in the future well, uno de esos problemas es que Juan no puede describir eventos del futuro muy God bien, has to give him y entonces and through him us Dios le tiene que dar a él y a través de él a nosotros extra information, información extra. and that extra information can't be through descriptions. Y esa información extra no puede ser dada a través de descripciones. Has to use another tool, Hay que usar otra herramienta. and that tool is what? Y esa herramienta es ¿qué? And the tool that God is going to use, La herramienta que Dios va a usar, which if you think about it, the way que si lo that Blessing pensás, just described it, si lo pensás to en la me forma en la que makes Blessing sense. lo describió, para mí tiene sentido. God's going to say to two people, John and us, Dios le va a decir a dos personas, a Juan y a nosotros, let's describe the same story vamos a describir la misma historia to two very different people a dos personas diferentes, living in two different worlds. viviendo en dos mundos diferentes, The same story, la misma historia, but using a common language. pero usando un lenguaje en común. And I don't mean like Hebrew or English, not that language. Y no me refiero a hebreo, inglés, o no me refiero a ese lenguaje, It's a symbol sino a un símbolo that will not change through time. que no va a cambiar a través del tiempo. And therefore, whatever John's going to describe, we can por- now understand.
Y por lo tanto, lo que Juan va a describir, entonces nosotros también podemos entender. because it's a timeless or an unchanging image of that Porque es story. una imagen que no tiene tiempo, que no cambia en esa historia. And you need both Y necesitas ambas, the changing view and the la, unchanging view. la visión cambiante y la visión que no cambia. That helped me. I hope it helps. Eso me Ah, ayuda a mí, espero que a otros también les ayude. Correct? Daphne said she thought it was so obvious that we already knew that. Alguien dice que, que pensó que eso era tan obvio que ya todos lo sabíamos. So for those of us who already knew it, it's just Entonces, reinforcement. For para the los que others, ya lo hopefully it will sabían, clarify things of not only what was done, será un refuerzo y para quienes no, la idea es que puedan aclarar lo que but to fue me, more hecho. importantly, why it's done. Lo que fue hecho, pero más importante aún, por qué fue hecho de esa manera. Why go through all this? I hope this is not disrespect. All these shenanigans. ¿Por qué English ir doesn't por... translate properly. Sorry. All this extra information, all these extra words. ¿Por qué ir por todas estas esta información extras, estas palabras It's extras? because John Es porque Juan has a very different worldview to us, tiene una visión del mundo muy diferente and you que la need a nuestra. tool or I'll call it a methodology to Y bridge the gap. necesitas una herramienta, necesitas una metodología para romper esa brecha. Curtis. So Curtis is going to give his perspective, and it may seem a bit different because it might sound like it's turning it upside down. Curtis va a dar su perspectiva. Puede sonar un poco diferente porque lo va a decir al revés. Un poco al Before you do revés. that, Y antes de que lo hagas, what's being described, do you agree with that? lo que está siendo descrito, ¿vos estás de acuerdo? So whatever Curtis is about to say, Entonces, know that he's in agreement with what's already been said, but he's going to explain it in his own words. lo que va a decir Curtis, sepan que está de acuerdo con lo que ya ha sido dicho, pero bueno, lo va a describir con sus propias And it'll palabras. sound different. Y va a sonar diferente. So at the end of the last study, we spoke about that the Bible actually is a book more about examples than principles. Al final del último estudio, dijimos que la Biblia es un libro más de ejemplos que de More principios, about change than things that remain constant. más sobre cambio que de cosas que permanecen constantes. Describe something that doesn't change. His principles, their principles. And the reason for that is Y la razón there are para some eso concepts, some ideas, some principles es that que hay don't algunos change. conceptos, algunas ideas, algunos principios que no cambian. And God's going to describe those principles. Y Dios va a describir esos principios. I'm just going to stop there, sort of pausing the thought. Te voy a, vamos a parar el concepto ahí. Vamos a pausar ahí el concepto. So, as humans, we're quite limited Entonces, in como understanding humanos, abstract thought, concepts, ideas. estamos bastante limitados para entender conceptos, ideas abstractas.
what we tend to the way we tend to understand things Y la forma en la que tendemos a entender las cosas is through examples and stories, es a través de ejemplos y de historias. especially when we see that those different stories are actually just repeating these concepts or these ideas. Especialmente cuando vemos que estas historias están en realidad repitiendo estos conceptos y estas ideas. So we learn principles or things that don't change through stories or examples. Entonces, aprendemos principios o cosas que no cambian a través de ejemplos. So if we take that concept, that model, and come to Revelation 17, Entonces, si tomamos ese modelo, ese concepto y vamos a Apocalipsis 17, we know that Jesus primarily teaches through parables, which is sabemos que Jesús primariamente enseñó a través de parábolas. and these parables or these stories tend Y to estas repeat the parábolas same o estas idea over historias and over again. tienden a repetir las mismas ideas, la misma historia una y otra vez. God wants to describe the principle of the great controversy, Dios quiere describir el principio de la gran controversia the way God would explain this y great controversy at principle level is through historical examples. la forma en la que Dios va a describir esta gran controversia en un nivel de principios es a través de The reason ejemplos God's going to do it históricos. that way is so that Y we la can razón por la que Dios understand lo va a hacer de esa manera es para this que nosotros principle, podamos and in this context, this war entender este in a better principio o fashion. en este contexto, esta guerra de una mejor manera. So even though this is a useful, perhaps even a necessary tool, Entonces, incluso siendo esta una herramienta útil e incluso necesaria, explaining this war, the great controversy, through these historical examples, explicar esta guerra, esta gran controversia a través de ejemplos históricos, if you're not careful, you can get lost. si no sos cuidadoso o cuidadosa, te vas a perder. You can get lost in these stories that keep on changing. Puedes perderte en las historias que siguen cambiando. So what God does is adds Entonces, a lo que constant Dios to hace all these historical stories that change, es agregar una constante a lo largo de todas estas historias que van cambiando. and giving this constant, Y al dar estas constantes, this constant perspective of this controversy, esta perspectiva constante, esta controversia, it helps you to remain grounded te ayuda a mantener los pies sobre la tierra and to be able to better juggle these stories that change through history. y a maniobrar mejor estas historias que cambian a lo largo de la historia. It helps you to remain anchored and not get lost. Te ayuda a mantenerte anclado, anclada y no perderte. That's it, Ahí está, Natalie? Natalie. So Natalie said, can someone give her an example of a constant? And she gave a suggestion that maybe is the King of the North a constant. Natalie dice que alguien le dio un ejemplo de una constante y que quiere sugerir que, por ejemplo, el rey del norte puede ser una constante.
a constant, in Revelation 17 at least, would be, obviously, an entity with an ideology. Okay, so the question was, is the king of the north an example of a constant? Entonces la pregunta fue, ¿es el rey del norte un ejemplo de una constante? Curtis didn't answer that question directly because the king of the north isn't in this chapter. Y Curtis no respondió directamente a esa pregunta porque el rey del norte no está en este capítulo. So he gave a model that is in the Él, chapter. él dio un modelo que sí está en el capítulo. I want to remind us it's not a verse per se, it's a concept. Recordando que no es un verso en sí, sino un concepto. And so the constant Entonces, la constante in Revelation 17, en Apocalipsis 17 it's not the only one, but a constant in Revelation 17 no es la única, pero una constante en Apocalipsis 17 is the woman. es la mujer. And what's constant Y lo que es constante is that the woman is a thing. es que la mujer es una cosa. We've used the word entity, Es una entidad, vamos a usar la palabra entidad, is an entity with an idea, es una entidad con una idea, or the word we've used is an ideology. o podríamos decir una And ideología. if you use that definition for a Y si woman, usas esa definición para la mujer, it's generic enough to be the same all through history, no change. es suficientemente genérica para que sea la misma a lo largo de toda la historia, sin cambios. So what we want to see Entonces, lo que queremos ver is that there's something, es que hay algo, an entity, una entidad, the same one, la misma, that has an idea, que tiene una idea, an ideology una ideología. that never changes. Una ideología que nunca cambia. So we'll turn it into a person, same idea, Vamos a all convertirlo en una through persona. history. Una misma persona, una misma idea a través de toda la historia. Constant, doesn't change. Constante, no cambia. But if you go through real life, through real history, Pero si vas a través de la vida real, a través de historias reales, we'll break a rule or two here. vamos a romper una o dos reglas acá. We'll say Babylon, Medo Persia, Greece, Rome. Vamos a decir Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. We're at the end now, that's only 4. That's all there is. Hay 4, no hay más. Daniel 2. Daniel 2. That even though they're 4 completely different things, kingdoms, Incluso siendo 4 reinos completamente diferentes, all very different, todos muy diferentes, what ties them together lo que los une is that woven into the story or history of each of those 4 kingdoms es que en la historia de cada uno de esos 4 reinos, I said we're breaking some rules. They're not the woman. ellos no son la mujer, estamos rompiendo algunas The- reglas. In each of those stories, En cada una de esas historias there's a thing, hay una cosa, we'll call it an entity, vamos a llamarla una entidad, that has an idea. que tiene una idea. 4 separate things, 4 separate Cuatro. ideas, 4 cosas separadas, 4 ideas separadas, 4 separate kingdoms. 4 reinos separados. But Pero those 4 separate entities, esas 4 entidades separadas, which in the chapter is women,
que en el capítulo es la mujer, is actually one woman, es en realidad una mujer, not with four different ideas no con cuatro ideas diferentes, spanning thousands of years, eh, but with the same idea. pero es So whether you una go sola idea, es la from misma idea the a través de Middle miles de East años. Ya sea que vayas al Medio Oriente to the New World, o al Nuevo Mundo, wherever these kingdoms come into history, wherever donde they sea que exist, estos reinos existan y surjan en la historia, somewhere in the background, en algún lugar en el there fondo is a hay una constante, constant thing, una cosa constante, entity una entidad that has a fixed idea, que tiene una idea fija and that fixed idea y esa idea fija directs those kingdoms from the Middle East to the New World to dirige do esos something. dirige esos reinos desde el Medio Oriente hasta el Nuevo Mundo para que hagan algo. And because it's the same thing with the same idea, Y debido a que es la misma cosa con la misma idea, that's controlling these four empires, que está controlando estos cuatro imperios, you'll see that the four empires end up doing the same thing van a ver que los cuatro imperios terminan haciendo lo mismo, because they're under the same control. porque están bajo el mismo control. And if a programmer's got comments or questions, ¿Preguntas? ¿Comentarios? so that's what I had intended for this panoramic view to mean. Eso es lo que yo intencioné para que, think it was respecto a Sharon, esta palabra panorámico, que signifique or eso. Rose. In verse 3, En el verso if we 3, skip the scarlet bit, si salteamos la parte escarlata, we see a woman sitting on a beast vamos a ver una mujer sentada en una bestia, constantly, constantemente. no change. No hay cambio. And that's necessary Y eso es necesario to anchor us para anclarnos so that we can see that those four empires all end up doing the same thing against their will. para que podamos ver que esos cuatro imperios terminan haciendo la misma cosa contra su voluntad. Each of those four empires rose for one purpose: Cada uno de esos imperios surgió para un propósito. government by the people, of the people, for the people. Un gobierno por la gente, de la gente y para la gente, para el pueblo. That's why they all existed. Eso es para lo que han existido. And through some mechanism, Y a través de algún mecanismo, each of those kingdoms get derailed cada uno de esos reinos se desvió and their objective or their project changes. y su objetivo cambió. It changes from being a government that serves its people Cambió desde ser un gobierno que sirve al pueblo to a government that serves this entity a ser un gobierno que le sirve a esta entidad, that has a poisonous idea que tiene una idea venenosa and ends up distorting or warping the purpose for those four empires, the reason que- they exist. y que terminan distorsionando el propósito de esos imperios, la razón por la que existen. Maybe some of us are still not comfortable with the idea
Tal vez algunos aún no están cómodos con esta idea, that those, sometimes I've called them kingdoms, sometimes empires, but those four empires only existed to do good. a veces los llamo imperios, a veces reinos, pero bueno, esos cuatro imperios solamente existieron para hacer el The bien. statue in Daniel 2 is not Satan's kingdom. La estatua en Daniel 2 no es el reino de Satanás, It's just the kingdoms of this earth simplemente son los reinos de esta tierra, that one by one que uno a uno get hijacked, become manipulated son saboteados, manipulados by this entity por esta entidad that has a very fixed idea, which is que tiene una different idea to muy the fija, empire's ideas. una idea muy fija que es diferente a las ideas de estos imperios. And I think that description is Y yo very creo que esa different to what descripción, people have viewed Revelation 17 to be in the past. esa descripción es muy distinta a lo que muchas personas entendían de Apocalipsis 17 en el pasado. And that's what I was trying to tease out from this panoramic and dispensational models. Y eso es lo que yo quería sacar acá de estos modelos dispensacional y panorámico. I'll take a few more questions, but we've run out of time. Voy a tomar un par más de preguntas, pero estamos ya fuera de tiempo. And we still haven't got to question 2. Y todavía no hemos llegado a la pregunta 2, This was meant to be 2. Is panoramic the best word que era, ¿es panorámica la mejor palabra to describe what we've described? para describir lo que acabamos de describir? Question, Natalie? So Naki said, can we say that panoramic equals constant? Panorámico equivale a constante, entonces, ¿podemos decir eso? That's exactly what I've got on the board that we wrote earlier. Eso es exactamente lo que puse en la pizarra que escribimos antes. Panoramic is no change and no change is constant. Panorámico significa no hay cambio y no hay cambio significa que es constante. Emma, Emma, any thoughts? Any ¿algún comments? pensamiento? ¿Algún comentario? Right. Okay. No challenges, no nothing? ¿No hay desafíos? ¿No hay nada? Okay. Ok. Curtis. Curtis. Yes. Question 2 is a better word. La pregunta 2 es, ¿hay una mejor palabra? Go ahead. Adelante. So the implications of the word overview Entonces, las implicancias de la palabra visión general is to do with the idea or concept of degrees of detail. tiene que ver con la idea o el concepto de... So just say if I've understood this correctly, si lo entendí correctamente, a detailed view is lots of information, una visión detallada es mucha información and an overview is the same una information but not so much detail. y una visión general es la misma información, pero no tan en detalle. So for Curtis, the word overview means that you're going to summarize
details. Entonces, para Curtis, la palabra visión general significa que vas a resumir detalles, Which means you leave out, okay, lo cual you leave significa out que information or vas details, a dejar afuera información o detalles. and you just, I guess that means that you'd only highlight the important bits. Y asumo que eso significa que resaltas solamente las partes importantes From the detailed story that you de la have. historia detallada que tenés enfrente. So we have 7 dispensations. Entonces tenemos 7 dispensaciones, Each one gives a cada lot of una details. da mucho detalle. If you're going to use the word overview, overview would mean, Y si usas la palabra visión general, eso significa you take the 7 stories que vas a tomar las 7 historias and that you would summarize those 7 stories y and las give vas a a resumir high-level, simplified explanation y of vas a the dar 7. una explicación 7 stories. simplificada de las 7 historias. So if that's the definition of an overview, Entonces, si esa es la definición de una visión that general, is different to que es diferente what? a qué. So to Curtis, Para if that's Curtis, the correct definition of the word overview, si esa es la correcta definición de la palabra overview, que es visión general, that's different to the definition of panoramic, es diferente a la definición de panorámico, because what does porque panoramic mean simply? ¿qué significa de forma simple panorámico? Panoramic means constant. Panorámico significa constante. Are you saying that as a definition? ¿Estás diciendo eso como una definición? So I'll do the translation in a minute. Are you saying based upon our definition of panoramic? Are you saying it is the? Okay. So it's based, so he's saying, Curtis is saying Entonces, Curtis está overview diciendo que means una visión general summary, significa como un resumen, which means a simplified explanation, que es lo mismo que decir una explicación simplificada, to lo cual es panoramic. diferente que algo panorámico, because panoramic, its definition porque means constant. la definición de panorámico es algo constante. And if you use the word overview, Y si usas la palabra visión general, if you go back to the previous study, si vas al estudio previo, when the explanation of when the explanation of panoramic was given using verse 8, cuando dimos la explicación de panorámico usando el verso 8, what you ended up doing was giving the definition of overview, lo que terminamos haciendo fue dar la definición de visión general, which is different. que es diferente. Emma. Em, So Emma's saying, Entonces Emma dice, do we need to then change the word panoramic? ¿necesitamos entonces cambiar la palabra panorámico? I don't know if she's agreeing to this or acknowledging that overview isn't a very good alternative. No sé si ella está de acuerdo con esto o si está diciendo que overview no es una mejor alternativa. But the implication of a question that panoramic is la- not a good word either, Pero la implicancia de la pregunta de que panorámico tampoco es una buena palabra,
Therefore, she would prefer or is suggesting the word constant. Por lo tanto, ella va a preferir o sugiere que prefiere la palabra constante. And then the difficulty would be then, I'm going to say, Entonces, la dificultad va a ser if you're going to use constant, the opposite of that would be like change. que si usas constante, lo opuesto a eso es cambio, Which would take you away from dispensational. que lo sacás de dispensacional. Okay, carry on then. Ok, continúa. Slow down, put when I did what? Repeat your question. Repetí la pregunta. Can we substitute it based on what Blessing said about principles and examples, what you said about principles and examples? Can we say that the parameters, the principle, and the dispensation of examples? Can we say that? Is it So the question is Entonces, la pregunta es dispensational and panoramic dispensacional y panorámico. This is the question. Esta es la pregunta. Is dispensational example ¿Es dispensacional ejemplo and is panoramic y principle? es panorámico principio? Blessing? The Blessing has said, so that's the question, and the answer is yes. Blessing dice, sí, esa es la pregunta, la We have a respuesta entonces principle. es sí. Tenemos And un an principio example of that principle, everybody understands what that would be. y el ejemplo de ese principio, todos entendemos qué es lo que es. And panoramic and dispensational do they work Panorámico in the y same dispensacional manner? And funcionan de la misma manera believes yes. y Blessing cree que sí. And you're laughing because ¿Y te estás riendo por qué? oh, okay. Okay. You agree? Okay, so most people agree. La mayoría está de acuerdo. So Emma says, simply Emma dice- says there's a problem. Emma dice que hay un problema. Do you agree, Emma, that ¿Estás de acuerdo, Emma, dispensation con and que example are good dispensación y ejemplo synonyms, are interchangeable? son They mean the intercambiables, same son thing. buenos sinónimos, significan lo mismo Or not? o no? Okay, so that it doesn't. Entonces, no. Example and dispensation are separate words. Ejemplo y dispensación son palabras separadas. So that would mean panoramic and principle would also be different words. Entonces eso significaría que panorámico y principio también son palabras distintas. So do you agree that example and principle are okay? Entonces, ¿estás de acuerdo con que ejemplo y principio está correcto? You agree with that? Si estás de acuerdo con eso, So if I don't want to use example and principle, o vamos a usar ejemplo y principio, I want to use what I'm going to say is a kosher, legitimate word voy a decir que es una palabra legítima, the word dispensation. la palabra dispensación. This is the dispensation of Medo-Persia. Esta es la dispensación de Once Medo-Persia, por Medo-Persia ejemplo. comes to the end
Y una we vez que will go into Medo-Persia another llega a su fin, dispensation. vamos a otra dispensación. If that's legitimate, Si eso es legítimo, what would be its partner? ¿cuál sería su compañero, compañera? Okay, so you haven't got a good word. No tenés So una that buena means palabra entonces. you don't have an objection to panoramic. Entonces eso significaría que no tenés una objeción hacia panorámico. Okay, anything but panoramic. O sea, cualquier cosa menos panorámico. No, that's anything but panoramic, Cualquier cosa menos panorámico. and anything but overview. Y cualquier cosa antes que visión general. So panoramic, overview are not good partners with the word dispensation. Entonces, ni panorámico ni overview son buenas compañeras para la palabra dispensación. Okay. Ok, Rose. Rose. You carry on. Because context of what we want. Is that code just like we're just going to make it up? Is that code that we're just going to make up words? Rose said if we're going to. Rose dice que si... What did you say? ¿Qué dijiste? Yeah. So Rose said we made up the definition of. Rose dice que inventamos la definición de panorámico. Yes, we make up a definition. Inventamos una definición. Initially, I asked for a dictionary definition, and the word or the idea of constant doesn't come up in the word panoramic, but Curtis said it did. Si Bien. usamos una definición de diccionario, la palabra constante no aparece como descripción de panorámico. Pero Curtis dijo que sí. I asked him that specifically a few moments ago. I said, did you make Yo le up that pregunté, definition or is it the definition? He said, it is the definition. Right yo or wrong. le pregunté hace un momento si él había inventado esa definición o si era la definición y él dijo que era la definición. Is constant, no change. My question is, did we make up that definition? Mi pregunta es, ¿inventamos esa definición? I don't want to make up stuff. Yo no quiero inventar cosas. That's not my point. Tell us what your point is, Rose. Yes, no. What we've agreed on so far is that panoramic is constant, no change. So we've made a working definition of what we want. So the challenge is, because we've got prior definitions, this will not make sense
to someone, they'll continue wanting to look for a word that is going to specifically try to address the principle of constant and no change. Let me try and summarize what you're saying. Voy a intentar resumir lo que estás diciendo. According to you, Según vos, I'm not asking if you like it or if you don't like it. no sé si te gusta o no te gusta. I'm asking you, did we make up the definition El punto es inventar of la the word definición of the word de la panoramic? palabra panorámico. So for you, panoramic means no change. Entonces, para vos, panorámico significa que no hay cambio. Okay, ¿Ok? that's it. Ok, And we've got to bless finish. you. Tenemos que terminar. It is a good word. ¿Es una buena palabra? Yep. Panoramic means complete view. Panorámico significa una visión completa. And an example, by definition, is not complete. Y un ejemplo, por definición, es algo no completo. Because you need multiple examples. Porque necesitas múltiples ejemplos. Principles are self-contained, they're holistic, they're everything. Los principios todos son holísticos. So even if panoramic doesn't mean constant, Incluso si panorámico no significa constante, it implies it. lo implica. And I'm guessing that's what Rose was trying to say. Y creo que eso es lo que Rose estaba tratando de decir. Yep. ¿Sí? I'm guessing that's what you were trying to say. Que supongo que eso es lo que estabas tratando de decir. Yes, you could just say yes. ¿Podrías Okay, decir sorry, sí, Charity, simplemente? offline, Ok, for your question, we have to close. tenemos que We've cerrar. run out of time again. So I want to thank everybody. Quiero agradecerles a todos. I feel we've got quite far. Creo que hemos avanzado bastante. I know we're only 60, 70 people, and several of us have only listened. Sé que somos solo 77 personas y la mayoría If you've solamente agreed hemos and escuchado, pero si understood the steps están de we've gone acuerdo through in the y last han couple of hours, entendido los pasos que hemos dado a lo largo de las últimas par de horas, I feel a lot more confident about what has been taught. me siento mucho más seguro respecto a lo que ya ha sido enseñado. That it's been broadly correct and I haven't sort of led you Que astray. ha sido ampliamente corregido. Even if we can't fully agree on the word panoramic, Incluso si no podemos estar totalmente de acuerdo con la palabra panorámico. because the people that don't like the word, I Hay haven't heard personas any que no les gusta la viable palabra. substitutes or alternatives. No he escuchado tampoco sustitutos bíblicos o alternativas. And for those of you who are okay with the word, have said it's a pretty good approximation of the concept of continuity or constant. Y para los que piensan que es una palabra apropiada para darle continuidad al concepto, Let's pray. vamos a orar. Holy God, we want to thank you Santo Dios, te damos gracias for the privilege of being in a group, in a community, por el privilegio de estar en un grupo, en una comunidad, to be with friends por estar con amigos who feel open and at ease to be able to speak their minds que se sienten abiertos
con la tranquilidad de poder and decir lo to que piensan exchange ideas. e intercambiar ideas. I pray that you would continue to guide your teachers, Oro para que continúes guiando a tus your maestros, movement, tu movimiento, that we would come to a common understanding of the truth. y que que lleguemos a un entendimiento en común de Please la bless verdad. us and guide us Bendícenos y guíanos, as you have from the very beginning. como lo has hecho desde el mismo comienzo. As we try to understand chapter 17, Al intentar entender el capítulo 17, pray that you would guide, bless oro us. para que nos guíes y nos bendigas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.